En manos de la gracia. Capítulo 10. El privilegio de los indigentes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Advertencia. El contenido de este capítulo puede despertar hambre. Tal vez quiera leerlo en la cocina. Mi primer pastorado fue en Miami, Florida. En la congregación teníamos más que unas cuantas señoras sureñas que les encantaba cocinar. Caí bien, puesto que era un hombre soltero que le encantaba comer. A la iglesia le entusiasmaba tener comidas colectivas los domingos por la noche y un banquete trimestral. En algunas comidas colectivas en ciertas iglesias, los que cocinan limpian las ollas que llevan y los últimos tienen que conformarse con el aroma. No ocurría así con esta iglesia. Nuestras comidas colectivas eran verdaderos acontecimientos. Los comercios del área nos pedían que les avisáramos con anticipación para poder aprovisionar sus anaqueles. La venta de libros de cocina subió. Gente a la que nunca se veía en las bancas se podía encontrar en la fila de la comida. Para las mujeres era una competencia culinaria informal y para los hombres un atracón abierto. Vaya que era bueno, una verdadera cornucopia de utensilios. Jugoso jamón a la piña, frijoles al horno, escabeches condimentados, torta de nueces. Ah, no, se me ha hecho agua la boca. ¿Todavía te preguntas por qué hay tantos predicadores gordos? Uno entra al ministerio por comidas como esa. Como soltero contaba con esos alimentos para mi estrategia de supervivencia. Mientras otros planeaban qué cocinar, yo estudiaba las técnicas de almacenamiento que usan los camellos. Sabiendo que debía llevar algo, me las arreglaba para buscar en los anaqueles de mi cocina los domingos por la tarde. El resultado era calamitoso. Una vez llevé una lata de maní consumida a medias. En otra ocasión preparé media docena de emparedados de mermelada. Una de mis mejores contribuciones fue un paquete de papitas fritas sin abrir. Otra más modesta fue una lata de sopa de tomates también sin abrir. No era mucho, pero nadie jamás se quejó. Es más, por la forma en que las señoras actuaban, uno pensaría que había llevado el pavo para la cena de acción de gracias. Recibían mi lata de maní y la ponían en una mesa larga junto con el resto de los platillos y me entregaban un plato. Adelante, Max, no te cohibas, llena tu plato. Y lo hacía. Puré de papas y salsa, roast beef. Tomaba un poco de todo excepto los maníes. Llegaba como un indigente y comía como un rey. Aun cuando Pablo nunca estuvo en una de estas comidas, le hubiera encantado el simbolismo. Hubiera dicho que Cristo hace por nosotros precisamente lo que aquellas damas hicieron por mí. Nos da la bienvenida a su mesa en virtud de su amor y a petición nuestra. No son nuestros sufrimientos lo que nos concede un lugar en el banquete. A decir verdad, cualquier cosa que llevemos se verá ridículamente de poco valor en su mesa. Su única demanda es que admitamos que tenemos hambre, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Nuestra hambre, entonces, no es un anhelo que se debe evadir, sino más bien un deseo dado por Dios que se debe atender. Nuestra debilidad no es algo para echar a un lado, sino para confesarse. ¿No es esta la médula de las palabras de Pablo cuando escribe: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6-8. El retrato de un indigente. El retrato que Pablo pinta de nosotros no es atractivo. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios, según Romanos 5, 6, 8 y 10. Tales son las personas por las que Dios murió. El terapeuta familiar Paul Faulkner cuenta de un hombre que se propuso adoptar a una adolescente. Uno pondría en duda la lógica del padre. La muchacha era destructora, desobediente y mentirosa. Un día llegó a la casa después de clases y la saqueó buscando dinero. Cuando el padre llegó, ella no estaba y la casa estaba hecha un desastre. Al oír sobre sus acciones, los amigos le instaron a que no finalizara la adopción. «Déjala que se vaya», le dijeron. «Después de todo, no es tu hija en realidad». Su respuesta fue simple: «Sí, lo sé, pero le dije que lo era».
También Dios ha hecho un pacto para adoptar a su pueblo. Nuestra rebelión no invalida su pacto. Una cosa es amarnos cuando somos fuertes, obedientes y dispuestos, pero cuando saqueamos tu casa y nos robamos lo que es suyo, esta es la prueba del amor. Y Dios pasa la prueba, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 al 8. Las señoras de nuestra iglesia no me veían a mí ni a mis maníes y decían: regresa cuando hayas aprendido a cocinar. El Padre no mira la casa destrozada y dice: regresa cuando hayas aprendido a respetar. Dios no miró nuestras vidas arruinadas y dijo: moriré por ti cuando lo merezcas. David tampoco miró a Mefiboset y dijo: te rescataré cuando hayas aprendido a caminar. Mefiboset. Cuando oigas su historia, verás por qué menciono su nombre. Sacude el polvo de los libros primera y segunda de Samuel y allí lo verás. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Segunda de Samuel 4:4. Los paréntesis que encierran el versículo no son errores de imprenta. Mefiboset está en una especie de paréntesis en la Biblia. El versículo no nos dice mucho acerca de él, apenas su nombre, Mefiboset, su calamidad, que se cayó de los brazos de la niñera, su deformidad, era cojo. Y luego sigue con la historia. Pero eso basta para hacer unas pocas preguntas. ¿Quién era este niño? ¿Por qué la Biblia narra su historia? ¿Por qué Lucado lo menciona en un libro sobre la gracia? Un poco de antecedentes será útil. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, primer rey de Israel. Saúl y Jonatán murieron en batalla dejando el trono que ocuparía David. En aquellos días el nuevo rey con frecuencia afirmaba su posesión del territorio exterminando a la familia del rey anterior. David no tenía intención de seguir esta tradición, pero la familia de Saúl no lo sabía, de modo que escaparon deprisa. Su especial preocupación fue Mefiboset, de 5 años, porque a la muerte de su padre y tío era el presunto heredero del trono. Si David tenía la intención de asesinar a los herederos de Saúl, este niño sería el primero en la lista, de modo que la familia salió huyendo. Pero en la prisa del momento, Mefiboset se cayó de los brazos de la niñera, quedando con ambos pies permanentemente dañados. Por el resto de su vida sería cojo. Si la historia empieza a hacerte familiar, debería serlo. Tú y él tienen mucho en común. ¿No naciste también en realeza? ¿Y no llevas las lesiones de la caída? ¿Y acaso no hemos vivido todos temiendo a un rey que nunca hemos visto? Mefiboset comprendería que Pablo nos pinte como indigentes, cuando nosotros éramos incapaces, dice Romanos 5:6. Por casi 2 décadas el joven príncipe vivió en una tierra distante, incapaz de ir hasta el rey, con demasiado miedo como para hablar con él. No podía valerse por sí mismo. Mientras tanto, el reino de David prosperaba. Bajo su liderazgo, Israel creció 10 veces su tamaño original. No conoció derrota en el campo de batalla ni insurrección en su corte. Israel estaba en paz. El pueblo estaba agradecido y David, el pastor hecho rey, no se olvidó de la promesa que le hizo a Jonatán. La promesa del rey. David y Jonatán fueron como 2 teclas de un piano. Cada uno por separado producía música, pero juntos producían armonía. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Primera de Samuel 20:17. Su legendaria amistad se enfrentó a la máxima prueba el día en que David se enteró de que Saúl planeaba matarle. Jonatán juró salvar a David y a su vez le pidió a su amigo un favor: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Primera de Samuel 20:15 al 16. ¿No sabías que para David este era un preciado recuerdo? ¿Puedes imaginártelo algunos años más tarde reflexionando sobre ese momento? De pie en el balcón desde donde se contemplaba la ciudad segura, cabalgando por los exuberantes sembrados, vestido con su armadura, inspeccionando su capaz ejército. ¿Hubo tiempos en que quedaba abrumado por la gratitud?
Hubo ocasiones en que pensaba, si no hubiese sido porque Jonathan me salvó la vida, nada de esto hubiera ocurrido. Tal vez en un momento así de reflexión, le animó a que se volviera a sus servidores y les preguntara: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Segunda de Samuel 9:1. Se sabe que quienes se sostienen en manos de la gracia hacen tales preguntas. ¿Hay algo que pueda hacer por alguna otra persona? ¿Podría ser bondadoso con alguien debido a que otros lo han sido conmigo? Esto no es maniobra política. David no buscaba hacer el bien para ganarse el aplauso de la gente. Tampoco hacía algo bueno para que alguien le devolviera el favor. Lo impulsaba el pensamiento singular que él también una vez fue débil, y en su debilidad recibió ayuda. David, mientras huía de Saúl, reunía los requisitos para el epitafio que da Pablo, cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos. Romanos 5:6. David fue librado, ahora desea hacer lo mismo. Un criado llamado Siba conoce a un descendiente. Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Segunda de Samuel 9, 3-4. Una sola frase y David supo que tenía más de lo que había imaginado. El muchacho estaba lisiado de los pies. ¿Quién hubiera culpado a David por preguntarle a Siba: ¿hay alguna otra alternativa? ¿Algún otro pariente sano? ¿Quién hubiera cuestionado si razonaba: un lisiado no caería bien entre la gente del castillo? Solo la élite se mueve por estos recintos. Este muchacho ni siquiera puede andar. ¿Y qué servicio pudiera proporcionar? No tiene bienes, ni educación, ni preparación, y quién sabe qué apariencia tendrá. Todos estos años ha estado viviendo en... ¿dónde dijo que estaba? Lodebar. Incluso el nombre significa lugar desierto. Seguramente hay alguien al que pueda ayudar que no esté tan necesitado. Pero tales palabras nunca se pronunciaron. La única respuesta de David fue: ¿dónde está? Versículo 4. Uno se pregunta cuánto tiempo pasó desde que Mefiboset escuchó que le llamaban hijo. En todas las referencias previas se le conoce como lisiado. Cada vez que se menciona hasta aquí le sigue su defecto, pero las palabras de David no hacen referencia a su aflicción. No pregunta ¿dónde está Mefiboset, este muchacho con problemas?, sino que pregunta ¿dónde está? Muchos saben lo que es llevar un estigma. Cada vez que se menciona su nombre, la calamidad les sigue. ¿Han oído de Juan últimamente? Saben, acaba de divorciarse. Recibimos una carta de Gerardo, ¿lo recuerdas? El alcohólico. Rosario está de nuevo en la ciudad. Qué lástima que tenga que criar a sus hijos sola. Vi a Melissa hoy. No sé por qué no puede conservar ningún empleo. Como un fastidioso hermano, tu pasado te sigue a donde quiera que vayas. ¿No hay alguien que te vea por lo que eres y no por lo que hiciste? Sí, hay uno, tu rey. Cuando Dios se refiere a ti, no menciona tu condición, dolor ni problema. Él te permite participar de su gloria, te llama su hijo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 9-14. Mefiboset llevó 20 años su estigma. Cuando la gente mencionaba su nombre, señalaba su problema, pero el rey no mencionó su defecto físico, y una palabra del palacio sobrepasa a 1000 voces en las calles. Los mensajeros de David viajaron hasta la puerta de Mefiboset, le llevaron al carruaje y lo escoltaron al palacio. Lo llevaron ante el rey, donde se postró rostro en tierra y confesó: «He aquí tu siervo». Segunda de Samuel 9:6. Su miedo era comprensible. Aunque quizás le dijeron que David era bondadoso, ¿qué seguridad tenía? Aunque los emisarios tal vez le dijeron que David no pensaba hacerle ningún mal, tenía miedo. ¿No lo tendrías tú? La ansiedad se veía en el rostro apoyado en el piso. Las primeras palabras que le dirigió David fueron: «No tengas temor». Dicho sea de paso, a tu rey se le conoce por decir lo mismo. ¿Sabes que el mandamiento que más repitieron los labios de Jesús fue: «No temas»? ¿Sabes que la única frase que aparece en cada libro de la Biblia es: «No temas»?
procediendo del cielo? A Mefiboset lo llamaron, hallaron y rescataron, pero todavía necesitaba seguridad. ¿No la necesitamos todos? ¿No somos como el invitado tembloroso que necesita seguridad de que estamos postrándonos ante un rey bondadoso? Pablo dice que tenemos esa seguridad. El apóstol señala a la cruz como nuestra garantía del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios demostró su amor para con nosotros sacrificando a su Hijo. Anteriormente Dios había enviado profetas para que predicaran, ahora ha enviado a su Hijo a que muera. Anteriormente Dios comisionó a los ángeles para que ayudaran, ahora ha ofrecido a su Hijo para que redima. Cuando temblamos nos señala la sangre salpicada en los maderos cortados y dice: no temas. Durante los primeros días de la guerra civil, un soldado de la Unión fue arrestado y acusado por deserción. Incapaz de probar su inocencia, se le condenó y sentenció a morir como los desertores. Su apelación logró llegar hasta el escritorio de Abraham Lincoln. El presidente sintió misericordia por el soldado y firmó el perdón. El soldado regresó al ejército, luchó durante toda la guerra y murió en la última batalla. En el bolsillo del pecho encontraron la carta firmada por el presidente. Cerca del corazón del soldado se encontraban las palabras del perdón de su líder. Halló valor en la gracia. Me pregunto cuántos más han encontrado valor en la gloriosa cruz de su rey. El privilegio de la adopción. Así como David guardó su promesa hecha a Jonatán, Dios guarda la promesa que nos ha hecho. El nombre Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Y eso es exactamente lo que David intentaba hacer por el joven príncipe. En rápida sucesión, David le devolvió a Mefiboset todas sus tierras, sembrados y criados, y luego insistió para que el lisiado comiera en la mesa del rey. No solo una, sino 4 veces. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Segunda de Samuel 9:7, versículo 10, 11 y 13. Haz una pausa e imagínate la escena en el comedor real. ¿Puedo ceder mi pluma a Charles Swindoll para que lo ayude? La campana llamando a la cena resuena en el palacio del rey y David se dirige a la cabecera de la mesa y toma asiento. En pocos momentos, Amnón, el astuto y ladino Amnón, se sienta a la izquierda de David. La encantadora y agraciada Tamar, joven hermosa y lozana, llega y toma asiento junto a Amnón. Entonces, del otro lado del pasillo, Salomón camina lentamente desde su estudio, precoz, brillante y preocupado. El evidente heredero se sienta con calma y luego Absalón toma asiento bien parecido, simpático, con hermosa cabellera suelta, negra como el cuervo y llegándole a los hombros. Esa noche en particular a Joab, el valeroso guerrero y comandante de las tropas de David, lo han invitado a la cena. Joab, musculoso y bronceado, toma asiento cerca del rey. Después esperan, oyen el ruido de pies que se arrastran, el tum, 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 de las muletas de Mefiboset que, más bien desmañadamente, se dirige a su lugar en la mesa y se deja caer en su asiento, y el mantel cubre sus pies. Te pregunto, ¿comprendió Mefiboset lo que es gracia? Y yo te pregunto, ¿ves nuestra historia reflejada en la de Mefiboset? Hijos de realeza, lisiados por la caída, para siempre manchados por el pecado, viviendo parentéticamente en las crónicas de la tierra solo para que el rey les recuerde, impulsado no por nuestra belleza, sino por su promesa. Nos llama e invita a que tomemos un lugar permanente en su mesa. Aun cuando a menudo cojeamos más que andamos, ocupamos nuestro lugar junto a otros pecadores hechos santos y tenemos parte en la gloria de Dios. ¿Puedo hacerte una lista parcial de lo que te espera en su mesa? Estás más allá de toda condenación. Romanos 8:1. Eres libre de la ley. Romanos 7:6. Estás cerca de Dios. Efesios 2:13. Eres libre del poder del mal. Colosenses 1:13. Eres miembro de su reino. Colosenses 1:13. Eres justificado. Romanos 5:1.
Eres perfecto. Hebreos 10:14. Te han adoptado. Romanos 8:15. Tienes acceso a Dios en cualquier momento. Efesios 2:18. Eres parte de su sacerdocio. Primera de Pedro 2:5. Jamás te abandonará. Hebreos 13:5. Tienes una herencia imperecedera. Primera de Pedro 1:4. Eres partícipe con Cristo en la vida. Colosenses 3:4. En el privilegio. Efesios 2:6. En el sufrimiento. Segunda de Timoteo 2:12. Y en el servicio. Primera de Corintios 1:9. Tú eres un miembro de su cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Eres pámpano en la vid. Juan 15:5. Eres piedra en el edificio. Efesios 2:19-22. Eres novia para el esposo. Efesios 5:25-27. Eres sacerdote en la nueva generación. Primera de Pedro 2:9. Y eres una morada del Espíritu. Primera de Corintios 6:19. Posees, observa esto, toda bendición espiritual posible. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Este es el don ofrecido al más ruin pecador en la tierra. ¿Quién podría hacer tal oferta sino Dios? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Pablo habla por todos al preguntar: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:33-36. Como Mefiboset, somos hijos del rey. Y como yo en Miami, nuestra ofrenda más grande es como los maníes comparado con lo que se nos da.